Hay historias que el sistema quiso silenciar, bandas que encendieron el fuego, pero que fueron enterradas bajo el peso de la industria. En este canal las sacamos del olvido. Aquí no hay modas, no hay filtros, no hay miedo. Exploramos lo que nadie te cuenta, lo que no suena en la radio, lo que incomoda, lo que ruge, lo que quema. Esto es Raíces del Metal IA, y acá el fuego no se apaga jamás. 1964 a 1965. The Velvet Underground fue formada en Nueva York en 1964 por el cantante y guitarrista Lou Reed y el multiinstrumentista galés John Cale. Reed, recién graduado universitario, trabajaba como compositor en la compañía Pickwick Records, donde grabó una canción satírica llamada The Ostrich. Para promocionarla en vivo le asignaron una banda ficticia llamada The Primitives, en la cual coincidió con Cale, que se había mudado a los Estados Unidos para estudiar música y experimentar en la escena vanguardista neoyorquina. Ambos congeniaron por su interés en combinar rock y música experimental, y decidieron formar un nuevo grupo. Reed invitó a su amigo de la universidad Sterling Morrison, guitarrista, y Cale a su vecino Angus MacLise, percusionista, para completar la banda. Originalmente se hicieron llamar The Warlocks y luego The Falling Spikes, hasta que encontraron el nombre definitivo, The Velvet Underground. El nombre surgió del título de un oscuro libro de 1963 sobre prácticas sexuales clandestinas, escrito por Michael Leigh, que Jim Tucker, amigo de Reed y Morrison, hermano de Maureen, encontró tirado en la calle. Con esta formación, la banda comenzó a ensayar un repertorio propio de canciones escritas por Reed, como Heroin y Venus in Furs, que ya mostraban letras provocadoras sobre drogas, sadomasoquismo y la vida urbana marginal. En 1965, realizaron sus primeros shows en pequeños locales underground. Ese mismo año, poco antes de un concierto como teloneros por $75, MacLise abandonó el grupo por rehusarse a venderse aceptando un pago fijo por tocar. Su lugar en la batería fue ocupado por Maureen Moe Tucker, hermana de Jim Tucker. Tucker aportó un estilo de percusión minimalista y poco convencional, tocando de pie, sin platillos, golpeando tambores con mazos, que se integró al sonido distintivo de la banda. Con Reed, Cale, Morrison y Tucker, quedaría establecida la formación clásica de The Velvet Underground. Nueva York en los 60. La Nueva York de mediados de los 60 era un hervidero de vanguardia artística y contracultura, en contraste con la escena del verano del amor californiano. The Velvet Underground se desenvolvía en este ambiente bohemio neoyorquino por excelencia, mezclando arte y rock de una forma pionera. John Cale venía de colaborar con minimalistas como Lamonte Young, y Lou Reed se inspiraba en la poesía beat y escritores como William S. Burroughs. Sus primeras presentaciones no eran simples conciertos de rock, sino performances multimedia. Musicalizaban películas experimentales y acompañaban con improvisaciones de ruido y feedback en galerías de arte y clubes alternativos. En 1965, el célebre artista pop Andy Warhol descubrió al grupo. Warhol era una figura central de la escena artística de Nueva York con The Factory, su estudio que congregaba pintores, cineastas, músicos y superestrellas del underground. Fascinado por la estética cruda y dementemente fabulosa de la banda en vivo, los vio en el Café Bizarre de Greenwich Village a finales de 1965. Warhol se convirtió en su mecenas y representante. Gracias a Warhol, The Velvet Underground pasó a ser la banda de la casa en la Factory, participando en 1966 en la gira de eventos multimedia llamada Exploding Plastic Inevitable, EPI. En estas presentaciones, la música abrasiva de la banda se combinaba con proyecciones de cine experimental, luces estroboscópicas, bailarines, como la musa de Warhol, Gerard Malanga, haciendo go-go dance con un látigo, y actuaciones de arte en vivo. Esta fusión de rock con performance art inmersiva era inédita y representaba el espíritu contracultural neoyorquino del momento.
Warhol también aportó una nueva colaboradora, la modelo y cantante alemana Nico, Christa Päffgen. Impresionado por su presencia, Warhol sugirió incorporarla como vocalista invitada. Aunque el grupo inicialmente dudó, accedieron a que Nico cantara en ciertas canciones, añadiendo una voz femenina fría y etérea que contrastaba con la voz grave de Reed. Con Warhol como representante, productor nominal, y con Nico en algunos temas, la banda entró al estudio en 1966, lista para plasmar su visión en un disco. Fotografía promocional de The Velvet Underground con Nico en 1966. Lou Reed a la izquierda, Sterling Morrison arriba, John Cale a la derecha, Maureen Tucker abajo a la derecha y Nico abajo a la izquierda. Bajo el padrinazgo de Andy Warhol, la banda grabó su álbum debut en 1966, The Velvet Underground and Nico. Grabado en 1966, lanzado en marzo de 1967. Fue el álbum debut de la banda, producido y financiado por Andy Warhol. Warhol les dio libertad creativa total y aportó la ahora icónica portada del plátano amarillo con la leyenda Peel Slowly and See, despegable para revelar un plátano rosa debajo. El disco presentaba 11 canciones que mostraban la amplitud dinámica del grupo, desde la delicada balada de ensueño Sunday Morning hasta la cacofonía experimental de European Sun. Destacaban temas de rock crudo como I'm Waiting for the Man, narrativa sobre comprar droga en Harlem, y Run, 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 piezas de atmósfera oscura y dronante como Venus in Furs, inspirada en la novela homónima de Sacher Masoch sobre sadomasoquismo, y la inquietante Heroin, que describía sin tapujos la adicción a la heroína con crescendos musicales caóticos que evocaban el subidón y bajón. Contraponiendo tanta crudeza, también había canciones íntimas y melódicas, Femme Fatale y I'll Be Your Mirror, cantadas por Nico a petición de Warhol, y la ya mencionada Sunday Morning, una suave nana psicodélica. La fusión de letras explícitas sobre temas tabú, drogas duras, prostitución, fetichismo, con experimentación sonora vanguardista, hizo que el álbum fuera demasiado adelantado para 1967. Como señala Rolling Stone, ninguna disquera importante quiso lanzarlo al inicio, pues les asustaban las referencias a drogas y el sonido disonante de la viola eléctrica de Cale. El debut no fue bien recibido en su época. Pasó casi inadvertido y resultó un fracaso comercial inicial. La discográfica Verve, subsidiaria de MGM, apenas lo promocionó, y para colmo, una demanda legal retrasó su distribución. El actor Eric Emerson, cuya imagen aparecía proyectada en la foto de la contraportada, demandó por derechos de imagen, lo que obligó a retirar el LP de las tiendas hasta tapar su foto. Entre la censura implícita, muchas radios y tiendas rehusaban material con contenido tan controversial, y la falta de apoyo del sello, el álbum vendió muy poco, alrededor de 30,000 copias en sus primeros años. De hecho, Lou Reed comentaría con amargura que nadie compró nuestro primer disco, y Brian Eno más tarde resumió su impacto con una frase célebre. Solo vendieron 10,000 copias, pero todos los que compraron una formaron una banda. La pobre recepción tensó la relación entre Reed y Warhol. A mediados de 1967, Lou Reed despidió a Warhol como manager y también prescindió de Nico en la agrupación, buscando que la banda tomara otro rumbo. Liberados de la tutela de Warhol, The Velvet Underground se volcó aún más hacia la experimentación ruidosa. A fines de 1967 grabaron su segundo LP, White Light, White Heat, publicado en enero de 1968. Si el debut había alternado belleza y disonancia, White Light, White Heat se inclinó decididamente al lado más abrasivo y caótico de su sonido. La producción fue deliberadamente lo-fi y saturada, hasta el punto que John Cale dijo que en el estudio pusieron todo al volumen máximo, hasta que las agujas de nivel de audio estaban en rojo en cada pista. El tema que da título al disco, White Light, White Heat, rinde tributo a las anfetaminas. The Gift
presenta a Kale recitando un cuento macabro, escrito por Reed, en un canal de audio mientras la banda improvisa ruido en el otro. I Heard Her Call My Name incluye solos de guitarra atonales de Reed, llevados al extremo, y cierra con la legendaria Sister Ray, un torbellino proto-punk de 17 minutos de distorsión, teclados saturados y feedback, sin edición ni pulido. Este álbum, último con John Cale, llevó la estética underground al límite, sacrificando cualquier atisbo de accesibilidad. No sorprende que no entrara en listas de ventas y recibiera críticas desdeñando su muralla de ruido. Las diferencias creativas en la banda también llegaron al tope. Las fricciones entre Lou Reed, partidario de evolucionar hacia canciones más melódicas, y John Cale, abanderado de la vanguardia radical, se volvieron insostenibles. Finalmente, en septiembre de 1968, Reed tomó la decisión de expulsar a Kale del grupo. Aunque dolorosa, Kale había sido cofundador y pieza clave del sonido. Reed consideró necesaria la ruptura para que la banda sobreviviera. Para reemplazar a Cale, Reed convocó al joven bajista tecladista Doug Yule, quien ingresó a finales de 1968. Con Yule a bordo, The Velvet Underground tomó un giro notable en su tercer álbum, titulado simplemente The Velvet Underground, marzo de 1969. Este disco marcó una evolución de estilo. Sin la viola eléctrica ni la influencia experimental de Cale, el sonido se volvió más suave, íntimo y orientado a canciones, grabado con un enfoque más espartano tras ser relegados a estudios más modestos. El álbum contiene hermosas baladas como Candy Says, sobre una drag queen amiga de la banda, la delicada Pale Blue Eyes, inspirada en un antiguo amor de Reed, y Jesus, temas de folk rock cálido como Beginning to See the Light o I'm Set Free, junto a algunos momentos más eléctricos como What Goes On, con un extenso solo de órgano, y Foggy Notion, en ediciones reeditadas. La atmósfera general es más reflexiva y melódica, apuntando a la belleza austera en lugar del ruido. Este cambio anticipó el sonido del rock alternativo de décadas posteriores, aunque en 1969 pasó desapercibido. El álbum no entró en los listados de éxitos. Para colmo, ese año la compañía MGM Verve rescindió el contrato de varios artistas problemáticos y poco rentables. The Velvet Underground, asociada a letras de drogas, fue dada de baja del sello en 1969 durante esa purga moralista, orquestada por el nuevo ejecutivo Mike Curb. Sin apoyo discográfico, la banda pasó gran parte de 1969 tocando en clubes pequeñas y girando por Estados Unidos. Muchos de esos conciertos serían rescatados en el álbum en vivo 1969, The Velvet Underground Live, publicado años después. Pese a todo, la calidad del tercer disco luego sería reivindicada por la crítica, pero en su momento reafirmó la falta de éxito comercial del grupo. A inicios de 1970 consiguieron un nuevo contrato con Atlantic Records. Ese año la banda, ya sin Cal, pero aún con Reed, Morrison, Tucker y Yule, grabó Loaded, lanzado en noviembre de 1970 bajo el sello Cotillion Atlantic. El título Loaded aludía a la intención de Reed de entregar un álbum cargado de potenciales éxitos comerciales. En efecto, el repertorio fue más accesible y optimista, acercándose al rock and roll clásico y al pop. Incluye dos de las canciones más conocidas de la banda: Sweet Jane, un medio tiempo rockero con riff pegadizo y letra que celebra el poder redentor del rock, y Rock and Roll, himno autobiográfico donde Reed narra cómo la radio de rock le salvó la vida de niño. También destacan Who Loves the Sun, irónica canción pop estilo años 60, cantada por Yule, que abre el disco con tono alegre pese a su letra de desamor cínico, y Oh Sweet Nothing, balada de casi 7 minutos que cierra el álbum con toques de soul. Loaded es un disco más pulido, con ganchos melódicos y coros, mostrando a Lou Reed explorando su faceta de compositor de hits,
algo que lograría más tarde en solitario. Sin embargo, la fortuna volvió a ser esquiva. Durante el verano de 1970, en medio de presentaciones en el club Max's Kansas City, Lou Reed decidió abandonar la banda. Agotado por años de frustración comercial y conflictos con la gestión, dio su último concierto con The Velvet Underground el 23 de agosto de 1970 en Nueva York, retirándose luego a la casa de sus padres en Long Island sin participar en la mezcla final de Loaded. Así, cuando el álbum salió en noviembre, Reed ya no formaba parte del grupo. Loaded obtuvo críticas decentes, pero una vez más, las ventas fueron modestas. Alcanzó apenas el Bubbling Under de Billboard, equivalente a un puesto 200 y poco. Paradójicamente, con el tiempo Loaded sería el disco de Velvet Underground que más se acercó al éxito mainstream, pues Sweet Jane y Rock and Roll se convirtieron en clásicos del repertorio rock, versionados por muchos artistas. Tras la salida de Reed, The Velvet Underground esencialmente se disolvió como fuerza creativa, aunque el nombre continuó un par de años más. Doug Yule asumió el liderazgo en una formación residual. Morrison y Tucker acompañaron a Yule en algunos conciertos a fines de 1970, pero pronto también se alejaron. Sterling Morrison dejó la música para terminar sus estudios de posgrado, y Moe Tucker se ausentó por maternidad. La banda quedó reducida a Doug Yule con músicos de apoyo eventuales. En 1971, bajo presión contractual, esta encarnación realizó una gira por el Reino Unido, ya sin ningún miembro fundador. Doug Yule incluso grabó un quinto álbum de estudio prácticamente como solista. Squeeze, 1973, publicado solo en Europa con el nombre The Velvet Underground. El disco, en el que Lou Reed, Cale, Morrison ni Tucker participaron, pasó desapercibido y por muchos años ni se consideró parte de la discografía oficial del grupo. Squeeze marcó el final definitivo de The Velvet Underground hasta futuros intentos de reunión. En su período de actividad original, The Velvet Underground no gozó de éxito comercial ni del favor de la crítica masiva. Sus álbumes vendieron pobremente y eran demasiado controvertidos para el mercado de los 60. El debut de 1967, por ejemplo, fue recibido con enorme indiferencia por la prensa y ventas muy bajas. La temática oscura de sus canciones y su sonido disonante provocaron reacciones desde confusión hasta abierto rechazo. Muchas emisoras de radio se negaban a programarlos. ¿Cómo sonar en la AM junto a The Beatles o The Beach Boys, una canción explícita llamada Heroin, o un ruido art punk como Sister Ray? Imposible en aquella época. Asimismo, tuvieron escasa promoción por parte de su sello discográfico, Verve MGM. Sin idea de cómo mercadear a un grupo tan atípico, prácticamente retuvo el primer álbum casi un año antes de sacarlo, y luego invirtió poco en publicidad. Un miembro del entorno de Warhol comentó que Verve no sabía qué hacer con aquel disco tan peculiar. Consecuentemente, ninguno de los discos con Lou Reed en la banda entró en el top 100 de Billboard en su lanzamiento. The Velvet Underground and Nico apenas alcanzó el puesto 171 en listas estadounidenses, y eso gracias a reediciones décadas después. White Light, White Heat no ranqueó, The Velvet Underground tampoco, y Loaded solo rozó los charts muy por debajo. La crítica musical de la época 1967 a 1970 tampoco supo cómo reaccionar. En plena era hippie de psicodelia colorida, The Velvet Underground ofrecía un espejo oscuro de la realidad urbana. Letras de prostitución en vez de paz y amor. Distorsión ruidosa en lugar de solos de guitarra virtuosos. Revistas influentes ignoraron o desdeñaron sus trabajos. Sin embargo, hubo honrosas excepciones. Algunas reseñas underground elogiaron su autenticidad y valentía lírica. Pero en general, la banda quedó relegada a un culto minoritario. Sus conciertos atraían a un público pequeño pero apasionado en ciudades como Nueva York, Boston o San Francisco, mientras que en el mainstream pasaban desapercibidos.
Incluso tuvieron problemas para mantener contratos. La ya mencionada purga de MGM en 1969 los dejó sin apoyo discográfico en un momento crítico. También enfrentaron obstáculos extramusicales. Por ejemplo, tras la demanda de Eric Emerson, el álbum con Nico desapareció temporalmente de las tiendas en 1967, perdiendo impulso. Algunas de sus canciones encontraban censura. Ciertas radios universitarias ponían heroína con advertencias, y en la televisión jamás aparecieron. La presencia de Warhol les dio visibilidad en círculos artísticos, pero a la vez quizás generó recelo en la industria musical tradicional, que podía verlos más como una performance art que como un grupo de rock rentable. En síntesis, en su momento The Velvet Underground fue más influyente que popular. Sus contemporáneos que los comprendieron, artistas, críticos de vanguardia y un puñado de fans devotos, reconocieron algo innovador, pero las masas y las instituciones los ignoraron. Lou Reed llegó a decir con ironía que la única vez que escuchó Sunday Morning en la radio fue años más tarde mientras estaba en un supermercado. No obstante, esta fría recepción inicial sería contrastada por la aclamación que llegaría con el tiempo, una vez que el mundo alcanzó a la propuesta del grupo. Después de 1970, los miembros de The Velvet Underground tomaron caminos separados, pero muchos continuaron dejando huella en la música. Lou Reed, el principal compositor, inició en 1972 una destacada carrera solista. Su segundo álbum, Transformer, 1972, producido por David Bowie, lo catapultó a la fama con el exitoso sencillo Walk on the Wild Side. A lo largo de más de 4 décadas, Reed se consolidó como un cantautor influyente del rock, explorando estilos desde el glam hasta la electrónica experimental y firmando discos aclamados como Berlín, 1973, y New York, 1889. Reed también experimentó con arte de vanguardia, por ejemplo su ruidoso álbum Metal Machine Music de 1975, precursor del noise, y colaboró en proyectos especiales, como Songs for Drella en 1990, un álbum homenaje a Andy Warhol grabado junto a John Cale. John Cale, por su parte, se orientó hacia la producción y una obra solista ecléctica. Tras su expulsión de la Velvet en 1968, Cale produjo álbumes fundamentales de otros artistas protopunk, como el debut de The Stooges en 1969, extendiendo así la influencia Velvet a través de Iggy Pop, y Horses de Patti Smith en 1975. En solitario, Cale lanzó discos que iban del folk barroco, Paris 1919 en 1973, a la experimentación más oscura, Music for a New Society en 1982, además de componer para ballet y música clásica contemporánea. Continuó activo componiendo, produciendo y colaborando con músicos de diversas generaciones. Reed y Kyle, pese a sus diferencias pasadas, reunieron fuerzas en 1990 para Songs for Drella, un emotivo tributo conjunto a Warhol que reconcilió a ambos artísticamente. Nico, cuya participación en la Velvet fue breve pero importante, también siguió una trayectoria propia. En 1967, poco después de separarse del grupo, publicó Chelsea Girl, un álbum de folk orquestal que curiosamente incluía canciones escritas por Reed, Cale y Morrison. Luego Nico tomó un rumbo más experimental, asociándose con músicos de avant-garde y desarrollando un estilo gótico y minimalista en discos como The Marble Index, 1968, y Desert Shore, 1970. Aunque nunca obtuvo gran éxito, Nico se convirtió en un ícono de culto por derecho propio, precursora de la estética oscura en la música. Luchó con la adicción a la heroína durante años y falleció trágicamente en 1988 tras un accidente en bicicleta. En cuanto a los otros miembros, Sterling Morrison se alejó de la industria musical después de la disolución del grupo. Regresó a la academia, completando un doctorado en literatura inglesa en la Universidad de Texas. Durante gran parte de los 70 y 80 ejerció como profesor y trabajó fuera de los reflectores,
incluso como capitán de un remolcador en Houston. Eventualmente volvió a tocar esporádicamente con antiguos colegas en reuniones breves. Moe Tucker también llevó una vida discreta tras Velvet Underground. Se mudó a Arizona, formó una familia y trabajó en empleos convencionales, incluso en una empresa de distribución de datos. No obstante, su amor por la música persistió y en los años 80 retomó la batería en pequeños proyectos indie, lanzando algunos álbumes solistas de rock sencillo y participando en giras con bandas underground. Colaboró con Half Japanese, por ejemplo. Tucker demostró ser una pionera como mujer baterista en el rock y siguió siendo venerada en el circuito alternativo. A inicios de los 90, ocurrió algo impensado. The Velvet Underground se reunió. En 1993, Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison y Moe Tucker, es decir, la alineación clásica sin Nico, decidieron juntarse para una gira de reunión por Europa. Ofrecieron una serie de conciertos muy esperados, inmortalizados en el álbum Live MCMX3, y recibieron el reconocimiento que les fue esquivo en los 60. Sin embargo, tensiones resurgieron, especialmente entre Reed y Cale, y la proyectada extensión de la gira a Estados Unidos fue cancelada. Aún así, esta reunión selló simbólicamente la paz entre los miembros y permitió a una nueva generación ver a la mítica banda en vivo. En 1996, The Velvet Underground fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll, ceremonia en la cual fueron elegidos como presentadores Patti Smith y el expresidente checo Václav Havel, fan confeso de la banda. Doug Yule, a pesar de haber mantenido vivo el nombre en los 70, no fue incluido en la inducción, algo que causó polémica entre fanáticos. Con el paso del tiempo, varios miembros han fallecido. Sterling Morrison murió en 1995 de una enfermedad hepática. Lou Reed falleció en 2013 a los 71 años por complicaciones de una dolencia hepática. Y Moe Tucker y John Cale, al 2025, son los sobrevivientes activos, cada uno residiendo fuera de los grandes escenarios, aunque apareciendo ocasionalmente en eventos o documentales. La historia de The Velvet Underground, marcada por la separación temprana y carreras individuales dispares, tuvo así un epílogo agridulce. Sus integrantes no obtuvieron en vida un éxito grupal, pero sí el reconocimiento individual y el respeto tardío hacia la obra que crearon juntos. Irónicamente, con los años, The Velvet Underground se convirtió en una banda de culto venerada y reconocida como una de las más influyentes en la historia del rock. Aunque en su momento fueron ignorados, su impacto se hizo visible en las generaciones posteriores. Críticos e historiadores suelen afirmar que la Velvet estuvo adelantada a su tiempo. Su mezcla de arte y música, sus letras francas sobre la realidad urbana y su espíritu transgresor abrieron camino a movimientos enteros. En retrospectiva, su álbum debut, The Velvet Underground and Nico, es aclamado como un pilar fundacional. Ha sido llamado el álbum de rock más profético jamás realizado por Rolling Stone, y figura consistentemente entre los mejores de todos los tiempos en listas y encuestas. Por ejemplo, fue número 13 en la lista de los 500 mejores álbumes de Rolling Stone, y en 2006 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos lo incorporó a su Registro Nacional de Grabaciones. Sus demás trabajos también han sido revalorizados. White Light, White Heat es visto como precursor del punk noise. The Velvet Underground, 1969, anticipó el indie intimista de los 80. Loaded influyó en el glam rock de los 70. La propia trayectoria de la banda, breve y caótica, alimentó su mística de grupo maldito, cuya verdadera importancia se descubrió con el paso del tiempo. La influencia musical de The Velvet Underground abarca múltiples géneros. Son ampliamente reconocidos como padrinos del punk rock. Sus actitudes nihilistas, acordes simples y energía cruda inspiraron a la primera ola punk de los 70. Bandas como The Stooges, Sex Pistols o Ramones heredaron en parte la idea de que el rock podía ser confrontacional, básico y honesto. John Cale produjo a Iggy Pop y The Stooges, estableciendo un puente directo.
También fueron vitales para el surgimiento del post-punk y new wave. Artistas de fines de los 70 y 80 como Joy Division, Siouxsie and the Banshees, Talking Heads o Sonic Youth han citado la inspiración de la Velvet en su mezcla de arte y música. El movimiento alternativo, indie de los 80 y 90, prácticamente veneró a la Velvet Underground como santos patronos. Bandas como R.E.M., The Pixies, Jane's Addiction, The Jesus and Mary Chain y Pixies, por nombrar algunos, mostraron influencias de su sonido, ya sea en el uso de feedback, en las letras introspectivas o en la estética «hazlo tú mismo». David Bowie fue uno de los primeros en proclamar su deuda con Lou Reed y compañía. Desde adolescente integró covers de la Velvet en sus conciertos y ayudó a popularizar a Reed como solista. Músicos tan diversos como Patti Smith, U2, Kurt Cobain, Nirvana tocó en vivo temas de la Velvet. Beck o The Strokes han reconocido la huella imborrable del grupo en su formación artística. En 2004, Rolling Stone ubicó a The Velvet Underground en el puesto número 19 de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos, subrayando que su importancia no se mide en discos de oro, sino en la inspiración sembrada en otros creadores. De hecho, un análisis de la base de datos de AllMusic en 2017 reveló que The Velvet Underground era la quinta banda más citada como influencia por otros artistas de todos los géneros, un indicio estadístico del vasto alcance de su legado. Pero ¿por qué la Velvet Underground se volvió un grupo de culto? En parte, por la calidad atemporal de su obra. A diferencia de muchos discos psicodélicos datados de los 60, las canciones de Reed Cale conservan frescura en sus temáticas reales y humanas. También por su audacia. Fueron pioneros en tratar la música rock como arte serio y vehículo de expresión sin concesiones, algo que inspiró a futuras generaciones a empujar los límites. Asimismo, la narrativa de ser incomprendidos en vida pero venerados después encaja con el arquetipo romántico de los artistas malditos, lo cual atrae a aficionados que buscan algo más profundo en la música popular. La frase de Eno mencionada antes encapsula este fenómeno. Sus pocos oyentes iniciales fundaron legiones de nuevas bandas, transmitiendo el evangelio Velvet casi de forma apostólica. Con el tiempo, críticos y melómanos redescubrieron los álbumes, encontrando en ellos un tesoro escondido. Ya en los 70, David Bowie, Brian Eno o Patti Smith pregonaban su influencia. En los 80 se editaron compilaciones y reissues que aumentaron su prestigio. En los 90, la Reunión y el Hall of Fame sellaron su canonización. Y en el siglo XXI se les dedicaron documentales, como The Velvet Underground de Todd Haynes, estrenado en 2021, y retrospectivas en museos. Incluso en ámbitos no musicales su nombre resuena. La pacífica revolución de terciopelo en Checoslovaquia, 1989. Tomó su apodo de la banda, dada la admiración que el movimiento contracultural checo les tenía. En conclusión, The Velvet Underground pasó de ser un secreto bien guardado de la escena neoyorquina de los 60 a convertirse en una piedra angular del rock moderno. Su legado perdura en cada riff garajero, en cada letra que explora la cara oculta de la sociedad, en cada banda indie que apuesta por la integridad artística sobre las listas de éxitos. Como escribió la crítica Ellen Willis en retrospectiva, escuchar a la Velvet Underground es asomarse al génesis de todo un paradigma alternativo en la música rock. Hoy, más de medio siglo después de su debut, la influencia de Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison, Moe Tucker y Nico sigue latente en la música y su historia se cuenta entre las más fascinantes del rock. Un recordatorio de que el verdadero impacto cultural no siempre se mide en números, sino en ideas e inspiración sembradas para el futuro. Y así termina la historia de The Velvet Underground, una banda nacida en los callejones de Nueva York, ignorada por la industria, incomprendida por el público, pero adorada por los visionarios. Mientras otros vendían millones, ellos sembraban una revolución que incendiaría el futuro del rock. No fueron estrellas de los 60, fueron los arquitectos del mañana.
Desde Raíces del Metal IA te decimos, no todos los héroes tienen discos de oro, pero su eco resuena en cada nota que sacude el alma. Suscríbete, comparte y déjale fuego a este canal si te late el corazón con historias que merecen renacer del olvido. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos desenterrando las raíces del metal y del rock más subversivo. Porque aquí no rendimos culto al éxito, rendimos culto a la verdad. Rock on.